Bien, si nosotros traducimos eso a nuestra región, esa problemática internacional a nuestra región, entonces yo quería comenzar a dar las valoraciones de lo que podría pasar o lo que ya está pasando. Ya está pasando, pero esto no está más que arrancando. Está arrancando hace 2 o 3 meses, pero esto va para largo. Uno de los primeros daños en los países de Centroamérica, de América Latina, pero vamos a centrar en Centroamérica, es el daño a la salud. Yo tengo el último dato, que es de hoy, de cómo va el tema de la pandemia, y lo que tengo es que el país que tiene más casos es Guatemala, con 9.491. Este es un cuadro que yo preparé. Y tiene Guatemala 367 fallecimientos. Obviamente Guatemala tiene 4 veces la población de Costa Rica. Guatemala es el país más poblado. Esto hay que verlo también de manera relativa. El segundo es Honduras con 8.455 casos de coronavirus y 310 muertos. Le sigue El Salvador con 3.720 y 72 fallecidos. Luego Nicaragua 1.464 y 55 fallecidos. Y Costa Rica tiene un poquito más de casos, 1.715 que Nicaragua, pero apenas 12 fallecidos. Los países que están peor entonces son los del llamado Triángulo del Norte. Honduras, muy severo el golpe, porque Honduras 8.455 casos, con la mitad de la población de Guatemala, es peor que el caso de Guatemala, que tiene 9.400. El Salvador tiene menos población que Honduras. La población de ustedes yo creo que ya se está acercando a 8 millones, 7 y pico, aquí está en 6.7. Hay un daño muy fuerte también aquí, y aquí está creciendo, y se están ocultando datos. Ese es el daño, digamos, en materia de salud, de la que tiene que ver con la vida de la gente, los fallecimientos. Pero hay otro problema de salud que no están reportando los ministerios, ¿no? Y no lo están reportando la OPS, porque todo está centrado en el COVID-19, que es el problema del crecimiento de otras enfermedades y de otras enfermedades no atendidas, porque el sistema de salud está en función del COVID-19, sobre todo la salud pública, el sistema privado no. Pero hay muchas otras enfermedades que tiene la gente y donde las posibilidades de tratamiento son menores, porque están congestionados los sistemas de salud. Enfermedades algunas crónicas, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades de los riñones, el Alzheimer, pero otras que no son enfermedades crónicas, que son prevenibles, pero que también están creciendo por toda la problemática que hay. Aquí, por ejemplo, en El Salvador ya están creciendo las muertes por neumonía, porque si todo está en función del COVID-19, entonces el que tiene neumonía y va a un hospital público tiene problemas. Casos de dengue, de chikungunya, de papera, todo eso es una problemática que está ahí. Y también enfermedades mentales que no se están midiendo, porque todo esto afecta a la salud de la población. El concepto de salud no es enfermedad física únicamente. El concepto de salud tiene que ver con, o mejor dicho, una persona tiene salud cuando tiene pleno bienestar físico, social y mental. Entonces, la violencia, por ejemplo, es un factor de insalud. Para usted tener salud, usted tiene que tener acceso a alimentos básicos, los servicios básicos, pero también tiene que vivir en un entorno seguro, tiene que tener acceso a actividades culturales, deportivas, recreativas. No es solo no enfermarse desde el punto de vista físico. Y está aumentando la violencia intrafamiliar. Uno de los sectores más afectados de todo esto son las mujeres, además de la gente que le llaman de tercera edad, sobre todo las pobres, porque se aumentan los factores estructurales de violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, en la medida que están confinados, la pareja, los embarazos no deseados, la violencia comunitaria, las dificultades que tienen las mujeres para poner demandas o denuncias ante la fiscalía. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, prácticamente los juzgados están cerrados. Entonces, el propio confinamiento, que genera una sensación de aislamiento, genera muchos problemas de estrés, y todo eso es afectación de salud. Bien, entonces el problema de la salud es grave.
en nuestra región. Es diferenciado el impacto, es diferenciado. No podemos comparar El Salvador con Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica tiene más condiciones para enfrentar todo, cualquier problema, que El Salvador, para poner solo un ejemplo comparativo. Pero en los dos sitios hay problemas de salud, en la lógica que estamos planteando. En el tema de la economía, para plantear la problemática económica, después voy a hablar de los aspectos sociales, de los grupos más afectados, los sectores más afectados. Para analizar la problemática económica, primero hay que tener en cuenta las características de las economías de Centroamérica. Yo voy a mencionar 10 características que son comunes por lo menos a 4 de los 5 países. No voy a hablar de Panamá ni de Belice, me voy a limitar a los 5 países que integran la región históricamente. Pero también tienen que ver con Belice, lo que vamos a decir, y en alguna medida con Panamá, pero Panamá tiene sus diferencias. Me voy a referir a 10 aspectos que son muy parecidos a 4 de los 5, y como 6 o 7 de ellos también son comunes en Costa Rica. En Costa Rica hay algunas diferencias en otras cosas. ¿Cuáles son? Lo primero es que todas las economías de Centroamérica son de servicio. Ahí los 5 países son iguales. No son economías sustentadas en la actividad agropecuaria, como lo eran hace 50, 60 años. Son economías donde los sectores principales ya no son el agropecuario, ni la producción de banano, ni la producción de café, ni la producción de carne, como en Nicaragua. Esas economías agroexportadoras ya no existen. Eso no quiere decir que no haya café y banano y cardamomo. Me estoy refiriendo a que ya eso no es lo que mueve nuestras economías. Desde hace tiempo eso cambió. El sector principal de todas nuestras economías es el comercio. Pero si suma el comercio con los demás servicios, en la mayoría de los países la generación de servicios representa entre el 65 y el 70% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en Honduras la industria aporta el 16% del PIB y el sector agropecuario el 12%. Eso da 28%. La minería no llega ni al 1%, estamos en 28%. Y si le suman el sector construcción llegan como a 32%. Estos son los sectores productivos de bienes. Todo lo que queda fuera de ahí es servicio. Estamos hablando del 68%. Y dentro de los servicios, el sector principal es el comercio. Pero también están restaurantes, hoteles, casinos, servicios de educación, servicios de salud, telefonía, transporte, sistema financiero, agua, distribución de energía eléctrica, etc. Bien, si hago el análisis de El Salvador, la suma de la producción industrial, en Honduras todavía la agricultura en términos individuales es un sector que aporta el 12%. En El Salvador aporta el 6% del PIB. Y si lo sumo con la industria, con construcción y con minería, llegan a 27%. O sea que el 73% de nuestra producción es de servicio. Y fundamentalmente comercio, que es el más importante. Si hago el análisis de Nicaragua, más o menos el 65% es de servicio. En Nicaragua tiene peso la agricultura, sobre todo la ganadería, y la industria manufacturera. Pero cuando usted lo suma y le suma construcción, eso apenas anda por el 35% del PIB. En Costa Rica es peor. En Costa Rica prácticamente el 75% del PIB es de servicio. La producción industrial, la agropecuaria, el agro es muy chiquito allá. Y la minería es muy débil. Entonces, tienen un sector de construcción fuerte. Aporta como un 25%. Y en Guatemala, más o menos se acerca a un 30%, el área de producción de bienes, sobre todo por el peso de la industria y el peso del agro. Pero el servicio es lo principal. Esa es una característica común a todas nuestras economías. Una segunda característica tiene que ver con que las exportaciones nuestras son de materia prima y de alimentos. No de alimentos, de bienes de consumo, como ropa, por ejemplo, industria textil, que es muy común en todos nuestros países, salvo Costa Rica, la maquila.
pero igual Costa Rica lo que exporta es bienes de consumo y materia prima. Por ejemplo, el banano es una materia prima que se transforma en el procesamiento de banano, o puede ser un producto final, pero después se lo devuelven a Costa Rica con jalea. Y exportaciones de café, exportaciones de azúcar, exportaciones de cardamomo, en caso de Guatemala, alguna exportación minera, que no tiene mucho peso en ningún país, pero también hay exportación de minería. Pero no somos exportadores de máquinas, ni de materias primas estratégicas, como el petróleo, el gas, el carbón. La materia prima que exportamos son para confeccionar algunas ropas. Por ejemplo, todavía una pequeña exportación de algodón que hace Nicaragua, o el banano costarricense, o el cardamomo, o el mismo café, depende cómo se venda, si no se vende procesado. Pero fundamentalmente viene de consumo, alimentos, industriales y agrícolas. Eso da una dependencia, porque eso quiere decir que no somos productores de máquinas, de tractores, de hornos, de computadoras, de vehículos. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque eso hay que traerlo de fuera. Otra característica es que las exportaciones están centradas en 2 sitios. Tercera característica, Estados Unidos y Centroamérica. Costa Rica vende en Estados Unidos el 38% de lo que vende en el mundo. Guatemala el 38%. Honduras el 42%, Nicaragua el 42% y El Salvador el 45%. Ahí se centra el comercio. Y a Centroamérica, Honduras vende el 18%. Cuando ya le suma el 42% a Estados Unidos y el 18% a Centroamérica, tienes el 60%. Ahí está concentrado. Y El Salvador, el 40% es a Centroamérica, más 45% a Estados Unidos, no, 85% está vinculado a Estados Unidos. Guatemala a Centroamérica vende como un 40%, sobre todo a El Salvador, mucha producción, a todos los países. Honduras también, su segundo mercado es El Salvador, después de Estados Unidos. No, su segundo es China, pero la región centroamericana es más importante que China. Ya voy a mencionar algo de China. Nicaragua igual, Centroamérica, Estados Unidos, cuando lo suma ya tiene casi el 70%. Y Costa Rica también. Costa Rica vende mucho en Europa, pero con respecto a Centroamérica y Estados Unidos poco. Bien, si agarramos a Honduras, 42% Estados Unidos, casi 10% a China, da 52%. Y Centroamérica 18%. Ahí está el 70% del comercio. Luego hay un 8% que va a México. Casi el 80% está Estados Unidos, Centroamérica, China y México. Y si le quita China y México, está concentrado el 60% Estados Unidos, Centroamérica. Es decir, no tenemos un comercio diversificado donde tengamos exportaciones importantes a 20, a 30 países. Está muy dependiente. Eso quiere decir que un problema en Estados Unidos afecta inmediatamente. Un problema en Centroamérica afecta inmediatamente. Pero como el problema de Estados Unidos afecta a El Salvador, entonces Honduras se ve afectado por Estados Unidos y por El Salvador, donde vende. Guatemala se ve afectado por Estados Unidos y por El Salvador, donde vende. Y si Guatemala se ve afectado Nicaragua, que vende en Guatemala, porque nos vendemos entre todos. Entonces hay mucha dependencia del mercado regional. Eso no está mal, que el mercado regional tenga peso. Lo malo es que no está muy diversificado fuera de la región. Está concentrado en Estados Unidos, un poco China, en el caso de Honduras, aquí no tiene mayor peso, y un poco México, y Costa Rica un poco Europa, pero es muy limitado todo el mercado internacional. Una cuarta característica es que somos dependientes de importación de alimentos, que esa característica no la teníamos en los años 60, en los años 70. Nuestros países producían los alimentos que necesitaban, sobre todo agrícolas. Hoy tenemos una dependencia alimentaria que vino de las políticas neoliberales que bajaron aranceles, desprotegieron los mercados internos, desmantelaron el agro. Costa Rica fue dramático, y El Salvador, los casos más dramáticos, de un desplome del agro, y nosotros nos hicimos importadores de maíz, de arroz y de frijol. El Salvador, que producía todo su maíz hace 40 años, antes de la guerra, incluso después de la guerra, todavía producía más del 90% del maíz. Entonces, depender de la comida importada es grave, porque antes vendíamos café, banano, en la región, según el país, pero lo que traíamos de fuera no era comida, no era tanto comida, había que traer maquinaria, pero la comida se proveía. Hoy somos importadores de un montón de alimentos, industriales y agrícolas.
Nicaragua es de lo que tiene más fuerza en el agro.